La paz de Jesucristo, pero también su fuerza, su sabiduría, su alegría y su valentía. Le saluda el predicador católico Saulo Hidalgo. En el programa anterior hablamos de Elías, el hombre fuerte, el hombre grande, el hombre con unción para hacer cosas grandes, el hombre con una sabiduría sobrenatural que estuvo a punto de perderlo todo, porque bajo una amenaza, bajo la opresión o el efecto de una amenaza, se sentó debajo de un árbol, luego se metió en una cueva, pidió morirse. Elías, el hombre fuerte, el hombre grande, descubrió que necesitaba una terapia con Dios, que necesitaba un tiempo con Dios. Estuvo a punto de perder todo eso: carros de fuego, reyes, reinas, profetas, cosas grandes, y lo más grande, llegar, atravesar los siglos y llegar junto a Moisés al monte Horeb, donde estaba Jesús, y participar de la transfiguración de Jesús. Un hombre grande que estuvo a punto de perderlo todo por problemas en el manejo de sus emociones. El hombre fuerte aparentemente no sabe manejar o gobernar sus emociones. Todo lo que hemos estado viviendo, hermanas y hermanos, en estos tiempos han afectado más que a nada a nuestras emociones. Nuestra capacidad de tomar decisiones se ha visto afectada por la forma en que nos manejamos, nos sentimos, nos desenvolvemos en los ambientes que nos toca vivir. Elías no escuchaba a Dios últimamente, porque Elías estaba más enfocado en hablar de sí mismo. Cada vez que Dios trataba de tener un encuentro con él, Elías utilizaba ese momento para hablar de él. 2 veces les compartí en la historia pasada. 2 veces Elías le repitió su misma historia a Dios, como que Dios necesita que yo le repita y le repita el problema que tengo en el matrimonio, el problema que tengo en la casa, el problema que estoy teniendo en el trabajo, el problema económico, la situación que estoy viviendo, la carga física, la carga emocional, el cansancio espiritual que tengo. Elías no tenía tiempo para dejar que Dios le hablara. Y Dios quiere hablarnos en este día. ¿Por qué? Porque todo esto que estamos viviendo tiene que llevarnos de una manera obligada o de una manera inspirada a que hagamos 5 cosas. Número 1, a que nos rediseñemos. Hacer un rediseño de nuestra vida. Es el tiempo de rediseñarnos. Los matrimonios deben rediseñarse cada cierto tiempo. El empresario, el hombre soñador, la mujer soñadora, la persona que quiere salir adelante tiene que rediseñarse continuamente. Número 1, rediseñarnos. Número 2, reevaluarnos. Tenemos que reevaluarnos. No podemos seguir, mis hermanas y hermanos, la vida como que todo va a fluir, todo va a salir, todo a lo que venga el día de hoy. No, uno tiene que ser capaz de irse preparando, de irse mejorando, de irse auto recaminando. Número 2, vamos a reevaluarnos. Número 3, tenemos que reconsiderarnos. Reconsiderar lo que tengo, reconsiderar lo que soy, reconsiderar dónde estoy, reconsiderar lo que puedo, reconsiderar lo que hice, reconsiderar lo que quiero hacer, reconsiderar lo que puedo hacer, reconsiderar lo que Dios quiere que yo haga. Estamos en el tiempo de la Cuaresma. Este es el mejor tiempo para, número 1, rediseñarnos. Número 2, reevaluarnos. Número 3, reconsiderarnos. Número 4, redescubrirnos. El ayuno, la penitencia, la oración, el silencio, la montaña, el apartarse, los tiempos con Dios son para que nosotros podamos redescubrirnos. Por alguna manera hemos perdido la capacidad de saber quiénes somos, con qué contamos, qué tenemos, qué podemos, qué valemos, con quién contamos. ¿A dónde podemos llegar? ¿Dónde, cuándo podemos hacerlo? ¿Dónde hacerlo? Tenemos tantas cosas que redescubrir.
Yo estoy enfocado en este programa. Todos los que nos están siguiendo, gracias. A todos los que nos siguen a través de la televisión, a través de Televida, Radio Guadalupe, a través de Vida FM. Dios bendiga a todos los que nos siguen en todos los canales de televisión que se unen a través de nuestras redes sociales, todas las comunidades. Pero sobre todo en nuestro canal de YouTube. Estamos enfocados en ayudarnos a redescubrirnos. ¿Quién soy yo? ¿Qué valgo? ¿Qué puedo? Después de esta caída, después de este fracaso, después de esta desgracia, después de este logro, después de este éxito, después de esta experiencia. Rediseñarnos, redescubrirnos, reconsiderarnos, reevaluarnos. Y por último, relanzarnos. Vamos a compartir con la palabra de Dios en este día. Vamos a compartir un mensaje que va a llenarnos de fuerza, que va a llenarnos de vida. Dios hoy nos va a mostrar lo terco que podemos ser muchas veces y lo lejos que podemos irnos del plan de Dios. Quédese ahí frente a su equipo electrónico, a su televisión, a su computador y reciba el mensaje que he titulado: No quiero, no puedo, no lo haré. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Jonás. Hoy Dios va a hablarnos fuertemente a nosotros. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Jonás, en el capítulo 1 del libro de Jonás. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 7 y luego del versículo 15 al versículo 17. Jonás es un personaje de esos de la Biblia. Es uno de los libros más cortos de la Biblia en la versión de la Biblia que tengo, en esta versión de estudio que uso para predicar generalmente. Solo tiene, mire, 1, 2 y 3 páginas. Es un libro sumamente corto. Es un libro con unas características especiales. Vamos a leer la Sagrada Escritura. Póngase de pie conmigo si es tan amable, por favor, por respeto a la palabra de Dios. Y necesito, como siempre le digo en cada programa, que usted use su Biblia, que usted la abra. Libro del profeta Jonás, capítulo 1. Dice la palabra del Señor así: Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis. Pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis. Lejos, segunda vez que lo repite, lejos de la presencia del Señor. Qué cosa tan extraña. Un profeta que quiere irse lejos de la presencia del Señor. Y el Señor desató sobre el mar un fuerte viento, y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿Cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. Quizás tu Dios piensa en nosotros y no pereceremos. Y cada uno dijo a su compañero: venid, echemos suertes para saber por causa de quién. Escucha esta expresión: para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Por quién es esta calamidad? ¿Quién es el culpable? ¿Quién es la persona responsable de esta calamidad que nos ha venido? Versículo 7. Y echaron suertes y cayó la suerte sobre Jonás. Cayó la suerte sobre Jonás. Versículo 15. Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar. Y el mar cesó en su furia
Aquellos hombres temieron en gran manera al Señor, ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. Y el Señor dispuso un gran pez que se tragara. Y el Señor, voy a repetir esto, y el Señor dispuso que un gran pez se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vamos a orar, vamos a orar. Padre, estamos alabando, invocando tu nombre en este día. Estamos pidiéndote que tú vengas a hablarnos, que tú vengas a levantarnos, que tú vengas a mostrarnos, Señor, qué terco muchas veces somos. Manda tu espíritu sobre nosotros, llénanos en este momento. Manda tu espíritu sobre toda persona que me está escuchando, que se está conectando sobre nosotros en cualquier necesidad que tenga. Sin ti nada podemos, pero contigo todo lo podemos, Señor, tu Espíritu Santo. Sácanos hoy del infierno en el que tal vez nos hemos metido. Sácanos de aquellas cosas que nos han tragado, que nos están arropando, que nos quieren destruir. Haz que experimentemos en este día el arrepentimiento. Haz que podamos darnos cuenta de que sin saberlo tal vez nos hemos alejado de ti, pero tú nos estás llamando, tú nos hablas, tú nos pones momentos como este, programas como este, nos das mensajes como estos para hacernos saber que tú estás con nosotros siempre. Ven a visitarnos, ven a bendecirnos, ven a llenarnos, ven a instruirnos, ven a fortalecernos, ven a inspirarnos en este día, Señor. Necesitamos inspiración, necesitamos una palabra del cielo que nos levante, que nos saque adelante, que nos instruya, pero sobre todo, una palabra que nos dé la capacidad de descubrirte a ti. En este tiempo especial que la iglesia nos muestra que estamos viviendo de Cuaresma. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesucristo el Señor, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gracias una vez más por su sintonía. Puede acomodarse, póngase cómodo. Vamos a prepararnos para recibir en este día la poderosa palabra de Dios. Repito, la semana pasada hablábamos de Elías, aquel gran profeta que en el pasado hizo cosas grandes, que Dios le dio una unción en el pasado, que hizo cosas espectaculares. Yo decía cuántas veces a nosotros Dios también en el pasado nos ha dado esa unción especial, que de repente salió el Albert Einstein de nosotros. De repente salió Superman, salió la Mujer Maravilla, una fuerza extraordinaria, una luz, una capacidad de tomar decisiones, y uno no sabe qué pasó. Eso es lo que Dios hizo en el pasado. Ese hombre grande, ese hombre fuerte, ese profeta de Dios, ese hombre con conocimiento. Una amenaza movió todo su ser. Todo su ser. Y salió a flote lo que él era, que no sabía manejar sus emociones. Que era una persona volátil, una persona que se caía con facilidad, pero también que se podía alterar con facilidad. Cuaresma es el tiempo para nosotros alinearnos con los planes de Dios. Es el tiempo que la iglesia nos presenta, donde nos presentan tiempo de meditación, tiempo de ayuno, tiempo de oración, tiempo de búsqueda espiritual, tiempo de crecimiento espiritual. No es solo un tiempo de 40 días, pero es un tiempo de toda la vida, es un tiempo de todos los días. Yo no voy a terminar de predicar cuando termine la Cuaresma o termine la Semana Santa. No voy a terminar de hacer estos programas, de viajar por el mundo llevando la palabra de Dios. No es cierto. Pero este es un tiempo especial, un tiempo único en la vida. Un tiempo donde uno quiere hacer la voluntad de Dios. Voy a hablar con todos aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos que me están escuchando? ¿Cuántos? Estoy hablando a alguien hoy que quiere hacer la voluntad de Dios. Es muy fácil decirlo. Sí, hermano, yo estoy en la voluntad de Dios. Yo conocí al Señor. Pero conocer al Señor, pertenecer a una iglesia, pertenecer a un grupo de oración, no quiere decir necesariamente que tú estás haciendo la voluntad de Dios. Estás dentro del paquete que te muestra cómo hacer la voluntad de Dios. Estás caminando en lo que Dios ha diseñado para que nosotros podamos caminar, pero la voluntad de Dios
para nuestra vida. No es algo único, no es un solo camino, no es algo que uno dice, ya lo estoy haciendo, ya lo empecé y ya, punto. No, la voluntad de Dios es algo que se manifiesta en cada área de nuestra vida. Dentro de la enfermedad, dentro del matrimonio, dentro de la relación con los hijos, dentro del manejo con la familia, dentro de la toma de decisiones, dentro del futuro, dentro de los planes presentes. La voluntad de Dios abarca tu forma de hablar, la voluntad de Dios abarca tu forma de actuar, la voluntad de Dios abarca dónde vas, la voluntad de Dios abarca con quién vas, la voluntad de Dios abarca qué decides hacer, la voluntad de Dios abarca un montón de cosas en tu vida que tú pasas por alto generalmente porque crees que estás haciendo la voluntad de Dios cuando en realidad lo que estás haciendo es tu propia voluntad, tu propia voluntad. Este tiempo es el tiempo en que buscamos alinear nuestro corazón, nuestra mente y nuestro decidir con esa voluntad de Dios. Yo escribí aquí que en este tiempo de Cuaresma nosotros tratamos de hacer una introspección, entrar dentro de nosotros. Número uno, para 4 cosas. Número uno, para descubrir más a Dios. Descubrirlo, conocerlo. Número 2, para descubrirme más a mí mismo. Descubrirme a mí, lo que puedo, lo que soy, lo que valgo, lo que alcanzo, lo que fallo, mis debilidades, mis fortalezas. Número 3, para descubrir el plan de Dios para mi vida. Y número 4, lo más importante. Este es el tiempo ideal para yo poder alinearme con el plan de Dios. Fue San Lucas que recoge en el capítulo 22, versículo 42, aquella expresión que dice: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo quiero alinearme con el plan de Dios, aunque no me guste, aunque sea fuerte. Hoy vamos a hablar del libro del profeta Jonás. Es uno, repito, de los más cortos de la Biblia. Nos encontramos con Jonás cuando abrimos la Biblia. Nos encontramos con Jonás, lo conocemos a Jonás, cuando está en un puerto. Un puerto. En aquel tiempo no habían aviones. En aquel tiempo el viaje a otro continente, a otra distancia larga, se hacía en barco. Y el barco atraca en un puerto. En un puerto están los diferentes barcos que van a los diferentes lugares. La historia de Jonás comienza en un puerto, en un lugar donde él está a punto de tomar un barco, no sé dónde va, en el momento justo de tomar una decisión. Jonás está en una disyuntiva, escúcheme bien, en una disyuntiva, está a punto de embarcarse, no sabe qué hacer, si ir a Nínive, donde Dios le dijo, o irse a Tarsis. Se va a montar en un barco, compra el boleto, no va de vacaciones. No va con su mamá, llevarla de vacaciones en un crucero, con su papá, con su esposa, con su familia, con sus hijos. No, se está montando en un barco para irse lejos de Dios. Nosotros sabemos, después de leer el libro y después de escuchar a Jesús cuando habló en el Evangelio de San Mateo, que se refiere a Jonás, que estuvo 3 días en el vientre de un monstruo marino, le llama Jesús, de una ballena, de un pez gigante. Sabemos que era un profeta, sabemos que era un hombre capacitado, sabemos que era un hombre con grandes capacidades. Sabemos que Dios lo llamó para hacer un trabajo en medio de la gente. Sabemos que Dios lo ha llamado para hacer su voluntad. ¡Qué curioso! La mayoría de las veces nosotros estamos equivocados. Nosotros creemos que Dios nos ha llamado y después nosotros vamos a lograr que Dios haga nuestra voluntad. Y queremos estar aquí en el camino del Señor para que Dios haga la voluntad de nosotros. Se nos olvida que Dios nos ha llamado para que nosotros hagamos la voluntad de Él. No la voluntad nuestra. Escuche. No la voluntad mía. Aunque yo quiero esto, aunque yo siento que merezco tal cosa, aunque aquí orando es para conseguir tal cosa, aquí yendo a la iglesia es para que Dios haga esto, es para que Dios resuelva mi matrimonio. Vamos despacio. Este día será grande la gloria de Dios. Dios ha llamado al profeta para que el profeta haga la voluntad de Dios y no la voluntad del profeta.
Él nos llama y nos utiliza como siervos, como instrumentos, como canales para hacer su voluntad. Pero en su soberanía, en su sabiduría, Dios nos ha dado a nosotros la capacidad de tener nuestra propia voluntad. Nos ha dado, no somos robots. A veces veo en la iglesia como que creen que la gente es robot y la gente anda derechita como si fuera un robot y portadita y enderezadita. Somos seres humanos que tenemos nuestra voluntad y que decidimos. Dios permite que tomemos decisiones, aunque muchas veces esas decisiones no sean las decisiones de Él, de acuerdo a su voluntad. Dios permita que nuestra voluntad nos da la oportunidad de escoger el camino que queremos, escoger la forma en cómo nos manejaremos, escoger la manera en cómo actuaremos. Y repito, la mayoría creemos que hemos elegido el camino de Dios porque vamos a la iglesia, pertenecemos a un grupo, porque sabemos oraciones, porque no sabemos la Biblia, porque hacemos algún tipo de servicio, porque nos portamos bien, pero no necesariamente hacemos la voluntad de Dios. Generalmente, lo que hacemos es lo que más nos conviene a nosotros, lo que más nos gusta a nosotros. Vamos donde nos gusta, hacemos lo que nos gusta. Esto es donde me siento bien, esto es donde me siento cómodo, esta es mi zona de confort, esta es mi zona donde yo me siento fuerte. Hay muchas opciones. Jonás está en un puerto y hay botes que van a diferentes direcciones. Todos salen del mismo lugar, pero todos van a diferentes lugares. Dios nos ha dado la capacidad de elegir. En Lucas capítulo 10 versículo 40, Jesucristo dice: María ha elegido la mejor parte. Dios nos da la capacidad de elegir. Cuando en la Biblia nos vamos al libro del Génesis, en el momento en que Jacob y Esaú están negociando la primogenitura que le corresponde a Esaú, dice la Biblia en el libro de Génesis capítulo 25 versículo 29, un día cuando Jacob había preparado un potaje, Esaú vino del campo agotado, escuche esto, agotado, no se toman decisiones. Cuando uno está cansado no puede decidir, toma decisiones estúpidas, toma decisiones equivocadas, decisiones de las cuales se va a arrepentir. Esaú vino del campo agotado y Esaú dijo a Jacob: te ruego que me des a comer un poco de ese guisado rojo, pues estoy agotado. Por eso lo llamaron Edom. Pero Jacob le dijo: véndeme tu primogenitura primero. Y Esaú dijo: he aquí, estoy a punto de morir, ¿de qué me sirve pues la primogenitura? Y Jacob dijo: júramelo primero. Y él se lo juró y vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Tomamos decisiones. Dios nos ha dado la oportunidad de elegir, de escoger el camino que vamos a seguir. Número uno, no se puede escoger ningún camino cuando uno está cansado. Es que estoy cansado de la falta de amor de mi marido, de mi esposa. Estoy cansado de que no me mire, que no me atienda. Ahí se toman las peores decisiones. Estoy cansado emocionalmente, familiarmente. Estoy cansado. En el momento en que Pilatos le dio la opción a los judíos de que eligieran entre Jesús y Barrabás. San Mateo capítulo 27, versículo 17 dice: eligieron a Barrabás por envidia, por celos. Hay muchas cosas que nos trastornan la capacidad de elegir bien. Al final, sabremos las consecuencias de no ponerle atención a la voz de Dios, no ponerle atención al Espíritu Santo que venga y nos llene, para que uno sepa qué barco es el que va a agarrar, si va a agarrar el barco. ¿Qué camino es el que va a tomar? ¿Qué decisión es la que va a tomar? ¿Con quién es que va a hablar? ¿Cuándo va a hablar? ¿Qué va a decir? ¿Cómo lo va a hacer? Si se va a alinear con la voluntad de Dios. Aunque no sea lo que tú quieres, aunque no sea lo que te hace cómodo, aunque no sea lo que te gusta, aunque sea lo que te atormenta tal vez en el momento, o si vas a hacer lo que en el momento sientes que es que ya no puedo más. Esto es lo que quiero hacer, esto es lo que voy a hacer. ¿Te vas a Nínive o te vas a Tarsis? Jonás tomó una decisión. Él tenía dos caminos. Jonás tenía dos caminos: o Nínive
o Tarsis, completamente opuestos. Uno estaba al este y el otro estaba al oeste. Uno estaba al norte y el otro estaba al sur. Completamente diferentes. Nínive es donde Dios quiere que vaya. Tarsis es donde Jonás quiere ir. Tarsis es, algunos escolares han dicho que Tarsis era la Tarso de Cilicia, precisamente donde era Saulo de Tarso, que ahora pertenece a Turquía, en aquel tiempo era la Asia Menor. Había que agarrar un barco, se podía ir por tierra, pero era mucho más largo. Pero otros han coincidido que Tarsis era lo que hoy es Tunisia, que está cerca de allá, cerca al frente de Italia, Tunisia, en Tunis, donde él había decidido ir. Y Dios le había dicho que fuera a Nínive, una ciudad que está en lo que hoy es Irak. Estoy hablando de esto, ya le voy a explicar por qué el día de hoy. Lo que hoy es Irak, la voluntad de Dios o la voluntad mía. Él decidió ir donde él quería. Y así lo hizo. Compró un boleto y Dios lo dejó tranquilo. Se montó en el barco y Dios no lo detuvo. El barco arrancó y Dios no lo detuvo. Eligió su camarote, acomodó sus maletas, arregló su ropa en el closet, se dio un baño, se comió su desayuno, su cena, su almuerzo, no sé. Y Dios no lo detuvo. Todo iba perfectamente bien. A veces cuando todo va bien tú crees que es que Dios te está respaldando y es que Dios está de acuerdo. Pero dice la Biblia en el libro de los Proverbios, en el capítulo 14, versículo 12. Hay un camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Parece que Dios te está dejando, parece que Dios está que todo lo que está haciendo, Dios se alineó contigo, pero Dios lo que está haciendo es respetando tu decisión, respetando tu voluntad, aunque sea una mala decisión, porque lo que sucederá después es que Dios utilizará las consecuencias de tus malas decisiones, escúcheme, para enseñarte las más grandes lecciones de tu vida. Prepárate ahí donde estás. Porque a pesar de las malas decisiones, a pesar de los caminos equivocados, a pesar del lugar de donde estás, a pesar de que te montaste en el barco equivocado, Dios tiene un plan contigo. Y todo arrancó bien y Jonás pensaba, bueno, ya Dios se alineó conmigo, Dios me entendió, Dios me aceptó, ya esto me lo concedió, ya me voy para Tunis, para Tunisia, para Tarsis. Pero en el camino, Dios mandó una tormenta. Repito, el problema no es el principio del camino. El principio del camino está perfecto. El problema es el final del camino. En medio del camino, Dios mandó una tormenta. En algún momento del camino, cuando tú no estás alineado con la voluntad de Dios, una tormenta vendrá. Hay alguien que me está escuchando el día de hoy que en mitad de camino hoy tiene una tremenda tormenta. Una tormenta que movió el barco, que casi lo despedaza. Una tormenta que provocó que todo el mundo se pusiera histérico. Alguien me está escuchando el día de hoy que gente a su alrededor se ha vuelto histérica por la tormenta que le está afectando en este momento. Usted me está entendiendo, usted ha pasado por tormentas, usted sabe que la tormenta sacude por todas partes, usted sabe que el barco se sacude, usted sabe que la sensación de uno no tener la capacidad de dominar, de controlar, hace que tú sientas que te vas a hundir con el barco. Y la gente que está en el barco se volvió loca, se volvió histérica. ¿Y todo por qué? No es por el barco. No es por el capitán del barco, no es por la tripulación que va en el barco, no es por los pasajeros que van en el barco, no es por los equipos que lleva el barco. Es por un hombre terco, que Dios le dijo, quiero que vayas a Nínive, y él dijo, no, y se fue por el otro lado. Oh, mi hermano, alguien le estoy hablando el día de hoy. Alguien sabe lo que estoy diciendo. Somos nosotros los que siempre, como Jonás, tomamos las decisiones que más nos convienen a nosotros. No preguntamos a Dios, no nos alineamos con Dios. Vamos a la cuaresma, vamos a la iglesia, pero solo a que me llene Dios, a que Dios me levante, a que Dios me alegre, a que Dios me bendiga, a que Dios me prospere. Pero no vamos, no nos sentamos a escuchar programas como estos para ver cuál es la voluntad de Dios para mí. ¿Qué es lo que quieres? Somos a veces capaces de decir, habla Señor, que tu siervo. Escucha, pero ¿cuál es la voluntad? ¿Qué es
lo que Dios quiere que yo haga. Somos capaces de alinearnos, aunque eso sea incómodo, de que eso sea difícil, de que eso no me guste, de que yo no esté de acuerdo. Dios le habló a Jonás. Y todo el barco lo primero que hicieron fue tirar la carga extra que había en el barco, aligerar el barco para ver si así se perdieron cosas. El barco se afectó. Dios permitirá que el barco se afecte. Dios permitirá que se pierdan cosas. Dios permitirá para que te des cuenta de lo que ellos andaban preguntando. ¿Qué era lo que andaban preguntando? Léalo. ¿Qué era lo que andaban preguntando? Se preguntaban, hablaban a sus dioses, porque todos eran paganos ahí en ese lugar. Hablaban a sus dioses para saber quién es el culpable. ¿Por qué está sucediendo todo esto? ¿Dónde está? Hicieron cosas y preguntaron y se volvieron locos, hicieron oración, al final hicieron suertes y ¿dónde cayó? Hicieron suertes es que echaron a la suerte, a los dados, a lo que sea, no sé. ¿Y a dónde cayó la suerte? Donde Jonás. Y Jonás, cuando vinieron donde Jonás tuvo que admitirlo. Este es el punto. Esto es lo que cuesta. Jonás tuvo que admitir, yo soy el responsable de esto. Es por causa mía, todo este caos que hay aquí en esta casa. Todas estas pérdidas que hemos tenido. Toda esta complicación, esta tormenta. Es por mí. Soy yo. Soy yo que no me alineé con Dios. Soy yo que quiero imponer mi voluntad. Solo soy yo. Y Dios permitirá locura. Dios permitirá desesperación. Hasta que tú entiendas finalmente que el problema no es el barco, o el capitán, o la tripulación, o los pasajeros. O tu esposa, o tu hijo, o tu jefe, o tu hermana, o tu mamá, o tu papá. Hasta que seas capaz de decir como Jonás. Hasta que seas capaz de admitir. Eso es lo que quiero decir. La gente no quiere que se le predique. Yo no quiero admitir. Yo quiero que Dios me bendiga. Yo quiero que si yo me fui por aquí, que Dios me acompañe, porque si Él me ama, este barco va a llegar. Espérate. Hasta que finalmente Jonás admitió, la causa de todo esto no está afuera. La causa de todo esto soy yo. Y él mismo dijo, ¿saben qué? Yo acabé con la paciencia de Dios. Dios esperaba ver si yo recapacitaba y no recapacité. Dios esperaba ver si yo iba a controlarme y no me controlé. Dios esperaba si yo iba a ser humilde y no lo hice. Dios esperaba si yo iba a ser capaz de pedir perdón y no lo hice. Dios esperaba si yo iba a ser capaz de decir, Señor, me duele, pero lo acepto y te bendigo. Pero no fui capaz. Y lo que hice fue montarme en un barco y huir. Así que el problema soy yo, échenme del barco. Entonces ellos lo agarraron y lo echaron en el barco. Inmediatamente lo tiraron fuera del barco. ¿Qué creen? Se acabó la tormenta. Entonces Dios dijo, tormenta, acábate, ya no la necesito. Ahora necesito otra cosa. Y la Biblia dice que Dios envió un pez que lo agarró y se tragó a Jonás. Oh, ¿dónde está Jonás? Ya no está en el barco, ahora está bajando en la barriga de un pez, bajando en el vientre de un pez, hasta como dirá él en el versículo 6 del capítulo 2 del libro de Jonás, descendí hasta las raíces de los montes. ¿Sabe que el monte tiene una cima y el monte tiene un fondo?
Probablemente el fondo está más allá en el océano. La montaña, la cordillera baja por el océano a 1000, a 2000, a 3000, a 4000, a 5000 metros, a 10,000 metros, no sé cuánto, allá abajo. Porque Dios le dijo, tú estabas allá arriba. Y allá arriba no te alineaste conmigo. Y luego en algún momento tuviste la oportunidad de alinearte conmigo en el puerto, te dejé tranquilo, no te alineaste conmigo. Ahora allá abajo, ahora te alineas de mí. Yo no entiendo a este hombre, yo no entiendo. Y Jesús, es tan importante que lo menciona Jesús en el Nuevo Testamento. No entiendo qué tipo de profeta es este, qué cosa tan absurda, cómo puede caber en la mente ni de un niño siquiera que no conoce a Dios. Decir, me voy a alejar de Dios. ¿Cómo te vas a alejar? Jonás conoce el Salmo 139 que escribió David. Salmo 139 de David en el versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿O huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, allí estás tú. Y si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si digo ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz en torno a mí será noche, ni aun las tinieblas son oscuras para ti. ¿Dónde me iré? ¿Cómo tú me puedes decir que eres un hombre de Dios? Es la cosa más absurda que he podido escuchar. Voy a huir de Dios. ¿A dónde vas a ir? Hasta en el infierno Dios te va a encontrar. Y Jonás, que es un hombre de Dios, ¿dónde va a huir de la presencia? La presencia de Dios no está solo en Nínive. Él puede decir, bueno, no voy a Nínive, ya está la presencia de Dios, voy a huir de Dios, estoy molesto con Dios, estoy enemistado con Dios, estoy enojado con Dios porque tengo cáncer, estoy enojado con Dios porque murió mi mamá, estoy enojado con Dios porque mi matrimonio se destruyó, estoy enojado por Dios por esto, estoy enojado por eso, voy a huir de Dios. Dios no está solo en Nínive. Dios no está solo en el templo. Dios no está solo en la iglesia, Dios no está solo en el sagrario, Dios no está solo en el altar. Dios no está solo en lo bueno, Dios está también en lo malo, Dios está también en lo equivocado, Dios también está en el nightclub, Dios está también en cualquier lugar de perdición, en el bar, en la cantina, en el hoyo, en el fango, en el infierno, en la barriga del pez, donde quiera. Dios está hasta en la cárcel, Dios está. Por eso es que yo digo, nadie está tan perdido. No digas, mi hijo se perdió, mi matrimonio, mi marido. Porque no está en la iglesia, no quiere decir que Dios no puede estar allá también. Dios. Oh, de repente la vida de Jonás cambió. Y Jonás está viviendo un infierno en la barriga en el vientre de un pez, en la barriga de un pez, de una ballena, no sé qué cosa. ¿Sabe lo que hay ahí? El movimiento que hay ahí, la cantidad de comida, de carne, de huesos, de hojas, de cosas pudriéndose, descomponiéndose, de gases gástricos. Pero sobre todo lo que hay ahí es una oscuridad insoportable. El profeta que dice, no voy a hacer la voluntad de Dios. Esto es lo que yo quiero hacer. Me voy. De repente se encuentra en la barriga de un pez descendiendo. La presión en los oídos, la oscuridad, la sensación, la soledad. ¿Qué hago, Jesús? Y en ese momento, Jonás hace una de las oraciones más hermosas que yo he visto en mi vida. Todo el capítulo 2 es una alabanza, una gloria al Señor. Y ese capítulo 2 termina dentro de la barriga del pez. Termina él diciendo en el versículo 9. Si me sacas de aquí, Señor, lo que yo te prometí, lo voy a pagar. ¿Puede haber una oración más poderosa que esa? Son lindas las oraciones que nos envían a través de las redes sociales, son lindas las oraciones de los libritos, son lindas las rutinas que hacemos de oraciones, pero no hay
una oración más poderosa que la que sale cuando tú estás metido dentro del infierno. Porque no hay que morirse y pasar a una vida y en el fuego del infierno achicharrándose y los dientes y el crujir. No, hay gente que en vida está viviendo un infierno. Hay gente que me está escuchando en este momento y está viviendo un infierno. Se levanta por la mañana y lo que vive es un infierno ahí donde está. Y aún allá, en el infierno, cuando Jonás sacó su más pura oración, una oración que no tiene apariencia, no tiene que impresionar a nadie, no tiene que agradar a nadie, no tiene que caerle bien a nadie, no tiene que gustarle a nadie, no tiene que llamar la atención de nadie, es la que sale. Esa es la que yo quiero hoy. La que sale de lo profundo de tu corazón y le dice a Dios: Señor, ¿sabes qué? Yo soy el responsable, me he equivocado. Yo me siento que me lo sé todo. Yo me siento que no tengo que escuchar prédicas. Yo me siento que no tengo que leer la Biblia. Yo me siento que no tengo que aprender nada. Yo lo sé todo. Yo me siento con derecho de opinar sobre todo. Yo me siento con derecho de llamar la atención a todo el mundo. Yo me siento con el derecho de juzgar a todo el mundo. Yo me siento con el derecho de criticar a quien yo quiera. Yo me siento con el derecho de humillar a quien yo quiera. Yo me siento con el poder para estar por encima de quien yo quiera. Jonás, en el vientre de la barriga, en el vientre de la barriga, en el vientre del pez, ahí solo está Dios. Y Jonás saca a Dios. Y no puede culpar, porque estoy aquí en este infierno. No puede culpar al diablo, porque no fue el diablo que lo llevó ahí. No puede culpar a los demonios, porque no fueron los demonios. No puede culpar a una bruja, o la brujería, o aquel me hizo brujería, o aquel me hizo hechicería. No puede culpar a la esposa, al marido, al padre, al hijo, a la mamá. No puede culpar a nadie porque la culpa no es ni siquiera del diablo, ni de Satanás, ni de los demonios. La culpa es de las decisiones que yo tomé. Porque cuando Dios me mostró su plan, yo dije: no quiero, no puedo y no lo haré. Yo. Para Jonás todo comenzó bien. Compró su boleto, se montó en el barco, tuvo su camarote, había disponibilidad. Pero todo terminó mal. Hasta que descendió a la raíz de la montaña. Y es ahí, en el fondo, donde él comienza a alabar a Dios. Frente a frente con Dios. Jonás se alinea con Dios. Pudiste haberte alineado en el puerto y no lo hiciste. Pudiste haberte alineado cuando estabas ahí tranquilo en tu gloria, en tu cima, no lo hiciste antes de abordar el barco. Lo importante es que lo hayas hecho allá o no lo hayas hecho, Dios te va a alinear con Él. Y te da la oportunidad otra vez. Dios le habló: o te alineas en la iglesia o te alinearás en el hospital. O te alineas en el grupo de oración o te alinearás en la corte. De alguna manera. Te alinearás pesando 200 libras o te alinearás cuando peses 65. Como aquella enferma de SIDA que conocí. Te alinearás cuando estés sano o te alinearás cuando estés enfermo. Te alinearás casado o te alinearás divorciado. Te alinearás soltero o te alinearás viudo. Te alinearás empleado o te alinearás desempleado. Te alinearás rico o te alinearás pobre. Te alinearás solo o te alinearás acompañado. Pero una cosa sí te digo: Dios hará su voluntad. Dios provocará cualquier tormenta necesaria. Mandará cualquier cosa. Mandó piojos, mandó avispas, mandó ranas, mandó ronchas, mandó cosas para Egipto. Para el faraón de Egipto mandará lo que sea con tal de que tú
te alinees con Dios. No quiero. Dios lo mandó prácticamente a un infierno. Imagínese usted ahí adentro. Usted que se queja tanto. Usted que no deja que Dios le hable porque solo usted habla de sus cosas, de sus problemas, de sus quejas, de sus situaciones y se vive queja, por todo se queja, todo es un problema, todo es Dios se olvidó de mí. Imagínese que usted está metido en el vientre, en la barriga de una ballena con la podredumbre, pescados rotos, peces, vidrios, hojas, y todo eso ahí y en el fondo del mar. Y ahí abajo Jonás no se quejó, alabó a Dios. Y le dijo, si me das otra oportunidad, si me das un chance, Señor. Ese versículo, lo que te prometí, te lo pagaré. Y Dios, allá en el infierno, escuchó. Esto es tremendo. Allá en el infierno, Dios no dijo, ya perdiste tu oportunidad, ya no quiero saber de ti, yo te di tantos chances. No, Dios, allá en el infierno escuchó a su profeta. Jonás le dijo, mira, yo puedo estar equivocado, pero soy tu hijo. No soy el mejor, pero soy tu hijo. Soy un hijo pródigo, pero soy tu hijo. He caído 1000 veces, pero soy tu hijo. Y Dios lo escuchó. Y hizo que el pez lo vomitara. Movió los intestinos de la ballena. Yo lo sé. Dios hará cualquier cosa. Aunque estés atrapado. Si tú eres de Dios, hermana y hermano. Aunque hayas caído y estés atrapado. Dios moverá lo que sea. Dios provocará lo que sea. Para que eso que te tiene atrapado te suelte, gloria a Dios. Estoy hablando de la gente que va a ser soltada en el nombre de Cristo Jesús. Estoy hablando de la gente que van a pasar cosas que no va a entender. Algo va a suceder, pero cuando menos lo esperes. Estarás, dice la Biblia, el pelo lo escupió, lo vomitó en tierra seca. Y yo no sé dónde fue, pero inmediatamente Jonás arrancó para donde Dios le había mandado que fuera. Allá dentro de la ballena, Jonás le dijo, yo sé que fui yo. No fue mi esposo, no fue mi papá, no fue mi hija. Yo sé que tú querías que yo tomara un rumbo, Señor, y yo tomé otro equivocado. Tú me dijiste, yo lo sé, que no hiciera eso. Y eso fue exactamente lo que yo hice. Tú me dijiste que no fuera ahí. Eso fue exactamente lo que hice. Tú me dijiste que no me coqueteara con esa persona. Y eso fue exactamente lo que hice. Tú me dijiste que no hiciera tal cosa, que no me juntara con tal persona. Y eso fue exactamente lo que yo hice. Yo sé, Señor, que si yo te hubiese obedecido, esto no hubiera sucedido. Y ahora comprendo que yo soy tu profeta, que yo soy tuyo, que yo te amo. Dios, aunque estuvo atrapado, le pertenece a Dios. Y Dios lo sacó de ahí. Yo te alabo, Señor. Tantas veces tú me has sacado de ahí del vientre de la ballena. Tantas veces yo he estado ahí atrapado y de alguna manera tú me sacaste. Yo te alabo. Algunas personas me dicen, ¿por qué tú alabas tanto a Dios? ¿Por qué tú eres tan emotivo? No es que yo soy emotivo ni emocional. Es que yo he estado en el vientre de la ballena. Y cuando tú has estado ahí, Dios te ha sacado. A ti no te queda más de otra que levantar tus manos y decirle bendito y alabado sea. Alguien me está escuchando en este día. Alguien sabe. Le estoy hablando a alguien que ha estado atrapado. Le estoy hablando a alguien que de repente Dios lo sacó. Que de repente todo cambió. Entonces, que no te dé vergüenza nunca glorificar su nombre y decirle, eres tú, Jesús. Gracias. Nadie me va a parar de que lo haga. Ahora, todo esto, ¿por qué? Por la negativa de Jonás de ir a Nínive. Ahora, en esta semana reciente, acaba de concluir la visita de su santidad el Papa Francisco a uno de los lugares, les decía, más peligrosos sobre toda la tierra. Francisco decidió ir a Irak y estuvo
en la ciudad donde nació Abraham, el padre en la fe de los judíos, de los cristianos y de los musulmanes, de los árabes. Estuvo en Ur de los caldeos, que es allá en Irak, lo que es ahora Irak. En aquel tiempo era la Mesopotamia, era Caldea, era Sumeria, eran todos esos pueblos de alrededor. Y fue a una ciudad muy especial. Y esa visita me inspiró para este mensaje. ¿Saben a cuál ciudad fue Francisco, el Papa? Nada más y nada menos que a la ciudad de Nínive. Hoy la ciudad de Nínive se llama Mosul, que pertenece a Irak. Era el imperio asirio. Por eso Jonás no quería ir para allá, porque Jonás decía, espérate un momento, Señor, tú me estás mandando a que yo vaya a predicarle a una gente que está lejísimos. Ese viaje es un viaje complicado, peligroso, difícil. Número uno. Número dos, me estás enviando a que vaya a predicarle a gente que no habla mi idioma. Yo ni siquiera, no sé si Jonás hablaba asirio, no lo sé, o caldeo, o medo-persa, no sé. Porque recuerdo que en aquel momento, cuando vino Pentecostés, todos se quedaron en el aposento alto, sorprendidos de que ellos hablaban. Había gente de medos, persas, caldeos, de todo, y ellos hablaban diferentes idiomas. Jonás diría, oye, pero yo no puedo irme a la universidad, estudiar un idioma para ir a cumplir tu voluntad allá en un sitio tan lejos, tan peligroso, de gente que son enemigos del pueblo de Israel. Más adelante, cuando Senaquerib sea el rey de los asirios, formaría el ejército más letal, invencible de toda la historia. El ejército asirio invadiría y sitiaría la ciudad de Jerusalén con el rey Zacarías a la cabeza, y Dios mandaría a su ángel. Y la única vez que el ejército asirio fue prácticamente abatido, demolido, excepto cuando en el año 612 hubo una coalición de imperios, los caldeos, los babilonios, los medos, los persas y los sumerios formaron una coalición, entonces terminó el imperio. Pero cuando Senaquerib invadió a Israel años más adelante, Jonás actúa bajo el reinado de Roboam, el rey de Israel. Más adelante ocurriría esto. Dios mandaría un ángel y acabaría con el imperio, y todo el mundo se quedó con la boca abierta. ¿Qué pasó? ¿Cómo pudieron este grupito de judíos, de israelitas? Es el poder de Dios que pelea con nosotros. Es que usted y yo no entendemos todavía la magnitud, el tamaño, el poder del Dios que tenemos. No, hombre, no. Si fuéramos, Jonás salió de la barriga del pez. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Dónde voy? Lo que Dios le está pidiendo no es nada sencillo. Nínive era la ciudad más grande, más esplendorosa, más exitosa, más industrializada que había en su época en toda la tierra. Para recorrerla, el mismo Jonás dice en el capítulo 4 del libro de Jonás, 3 días no bastaban para recorrer a pie. Es como si Dios me dijera, bueno, Saulo, la ciudad de Houston aquí, yo vivo en una ciudad cerca de Houston, en un pueblito pequeño, en el campo, pero la ciudad de Houston a veces me toma a mí manejando mi camioneta 1 hora y media, pasar de un punto de los suburbios a otro punto de los suburbios. Y Dios le dijo, vete allá, porque si en 40 días le puso hasta un tiempo, ¿qué tú haces cuando el tiempo es corto? ¿Qué tú haces cuando el tiempo se te acaba? Entras en desesperación. Dios le dice, en 40 días la voy a terminar. Imagínense la tarea. Oye, yo no entiendo. ¿Qué tipo de hombre era Jonás? Yo no hubiera mandado un solo hombre a predicarle a una ciudad de 120,000 habitantes, más de 120,000 personas. O sea, me puse a hacer el cálculo. El apóstol San Pedro, dice la Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, que le predicó a una multitud y se convirtieron 3,000 personas. ¡Wow! Tremendo, Pedro. Jonás tenía que predicarle a 120,000 personas y solo tenía 40 días para hacerlo. Hice el cálculo.
un predicador al fin, ¿verdad? Hice el cálculo, eso me da 3,000 personas diarias. Jonás tenía que predicarle. 3,000 personas diarias. Yo no hubiera mandado un solo hombre. ¿Qué hombre era este? ¿Qué talento tenía este hombre? ¿Qué? Para mí, los dos mejores predicadores que han habido en la historia de la tierra se llaman Saulo de Tarso, Jonás, San Pablo, que pudo predicarle a los griegos y convertir toda Europa. Hermano, cuando uno va a Grecia, cuando usted me acompaña a la peregrinación, y uno ve que es el pueblo de Hércules y de Apolo, y de Sócrates, Platón, 97% es cristiano ortodoxo. Pablo. Y el otro, el más grande todavía que todo, yo digo, Jonás. Jonás convirtió toda una nación. Esa gente, mira, ni siquiera eran judíos. Ni siquiera Pedro le habló a gente que eran judíos, que iban al templo, que iban a las fiestas. Y Jesús era el Mesías esperado, cumplía todas las profecías de la Biblia. Pero Nínive tenía otros dioses, 2 diosas mujeres. Tenía a Ishtar y tenía a Nina, una diosa sumeria y asiria. Y este hombre va a predicarle de arrepentimiento. Y tú dices, mi hijo nunca me va a escuchar. Y hoy tú te llenas la boca y te estrancas ahí trancada. Mi hermana no tiene solución. Mi marido no tiene remedio. Dios envió a un solo hombre, la voluntad de Dios. Y le dio un tiempo. Tienes 40 días. ¿Qué hombre era este? No hizo un media tour. No puso vallas en las avenidas y en las calles. No fue a los programas de radio y televisión. No estuvo con la internet y con todos los millones de seguidores. Compró y mandó y pasó para allá. Es que cuando Dios te elige a ti, aunque tu hijo esté perdido en la droga, aunque tu marido esté aferrado en, no voy a decir la palabra, pero desbaratado por dentro por otra persona, aunque ese caso se haya cambiado de sexo, se haya cambiado de cirugía en el cuerpo, lo que tú quieras, cuando Dios te elige a ti y te dice, ve, aunque todo esté en contra tuya, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces tú has tenido todo en contra tuya y de repente has salido adelante? ¿Cuántas veces todo ha estado en contra tuya y se abrieron las puertas? ¿Cuántas veces todo ha estado en contra tuya y saliste adelante? ¿Cuántas veces todo ha estado en contra tuya y viste la gloria de Dios? Entonces eso es lo que está pasando aquí ahora. Todo está en tu contra, Jonás. Pero tú eres un predicador. Y Jonás no va a hablar de lo que leyó en los libros. Hace días apenas, que Jonás estaba en el vientre de la ballena. Él tuvo que arrepentirse él mismo. Entonces ahora él tiene algo que no tenía antes. Del barco, del naufragio, de la ballena, de todo. Tiene algo que antes no tenía. Y que va a ser la clave. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? Para que tenga éxito en cumplir la voluntad de Dios. La clave es que ahora él tiene un testimonio. ¿Saben qué, ninivitas? Yo estaba en el vientre de una ballena. Y yo me arrepentí, Dios me sacó. Dios te va a sacar a ti. ¿Sabes qué? Yo estaba en el suelo, yo estaba en el hoyo y Dios me sacó. ¿Sabes qué? Yo estaba perdido y Dios. ¿Sabes qué? Yo me estaba volviendo loco y Dios me levantó. ¿Sabes qué? Yo estuve a punto de perder la cabeza y Dios me recuperó. ¿Sabes qué? Mi mundo se me derrumbó y Dios me lo hizo de nuevo. Dios puede. Eso es lo que sucede cuando Dios utiliza tu metida de patas para darte las lecciones y la autoridad que necesitas. Y Nínive se convirtió. Jonás lo logró. Jonás, el que se fue, el que dijo no puedo, no lo haré, no quiero,
no puedo, no lo haré. Terminó siendo el instrumento. Hasta el rey de los ninivitas se rompió su traje, su capa, se vistió de sayal de silicio y se tiró en la ceniza y dio un decreto: todo el mundo se va a arrepentir. Y Jonás solamente dijo: fui yo. Sí, Jonás, fuiste tú. Cuando te alineas con la voluntad de Dios. Aunque a veces tú no lo entiendas. Tú no tienes que entenderlo. Es más. No tiene ni siquiera que estar de acuerdo con Dios. No. Lo único que tiene que ser es obediente. No tiene que: mira, Señor, yo no estoy de acuerdo contigo. Mira, Señor, es que yo no creo. Es que yo no comparto esa idea, esa ideología, esa teología, esa doctrina. Yo no la comparto. No tienes que compartirla. Solamente tienes que alinearte con Dios. Cuaresma es el tiempo de alinearte. Póngase de pie conmigo un momento. Vamos a orar a ese Dios. Vamos a pedirle a Dios. Dios. Te estamos hablando, te estamos llamando lo que hemos estado en el vientre de la ballena. Te estamos llamando, te estamos clamando lo que hemos estado en el medio de la tormenta. Te estamos clamando, te estamos orando lo que hemos ido descendiendo en la oscuridad. Y han pasado días y no sabemos y nos sentimos y estamos solos, nadie nos ayuda. Pero de alguna manera yo siento en mi corazón, hay gente que está ardiendo por dentro en este día. Yo siento en mi corazón que tú en el fondo del mar me escuchas, que tú en el fondo del vientre de la ballena me escuchas, que tú ahí estás encontrándote con este siervo que estaba equivocado, pero que hoy acepta: Señor, soy yo. Sí, Padre, hoy lo sé. Padre, hoy lo reconozco. Yo soy yo. El responsable. Yo y mi rebeldía, yo y mis miedos, yo y mis inseguridades, yo y mis celos, yo y mis temperamentos. Pero hoy Dios abre la boca del pez para que yo salga. Hoy Dios me saca de lo profundo. Y los demás sabrán que aquí hay un testigo. Los demás sabrán que aquí hay un profeta. Los demás se quedarán con la boca abierta. Dios bendice a todos los que están en el medio de la oscuridad hoy, en el infierno. Sácalos. Viviendo esa situación difícil, sácalos. Hazle saber que tú provocarás que se redarguya, se mueva todo el sistema digestivo de esa ballena, todo se mueva para que yo pueda tranquilamente salir y solo limpiarme los ácidos, la saliva, todo lo que quedó, lavarme y decir: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Gracias, Padre. Bendice a mis hermanos. Sana a los enfermos en este día. Estoy pidiendo por todo lo que nos están escribiendo, todo lo que escriben, ustedes que escriben siempre. Estamos orando por los enfermos. En este momento te los presento a todos, Señor. Te los presento a todos. En el nombre de Jesucristo, sánalos uno por uno. Yo sé que tú lo harás. Yo sé que tú vencerás. Yo sé que tú eres el Dios que eres grande. Y ayer lo hiciste con Jonás. Y hoy lo estás haciendo con él, con ella que me está mirando. Y también conmigo que soy tu siervo. Gracias, Padre. Gracias, mis hermanos, por su sintonía. Gracias por estar siempre, cada semana ahí frente a su televisor, a su computadora, a su teléfono, a su iPad, a su tableta. Gracias por estar siempre con nosotros. Suscríbase a nuestro canal y recomiende nuestro canal. Recuerde que necesitamos de su apoyo económico a través de este link, patreon.com/Saulo Hidalgo Oficial. Usted puede colaborar con nosotros. Nosotros necesitamos de usted. Sea generoso y colabore con este ministerio para que podamos seguir predicando la palabra de Dios. Que Dios les bendiga. Jonás, alíñate con Dios, mantente con Dios y verás la gloria de Dios. Que el Señor les bendiga. Pasen una feliz semana.